Bueno, Gise, vamos a hablar un poco sobre este tema que, bueno, hay mucho por hablar y creo que principalmente muchas preguntas. Vamos a iniciar con lo primero. ¿Qué es la celiaquía, la enfermedad propiamente dicha? Bien, la enfermedad celíaca es una patología crónica de carácter autoinmune, ahora eso lo detallamos un poquito más, que si bien inicialmente se creía que solo afectaba el aparato digestivo, hoy se la define como una enfermedad sistémica, ya que puede afectar múltiples órganos y sistemas de la persona, que se da por el consumo de gluten, que son las proteínas que están en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, en personas genéticamente predispuestas. Bien. ¿Qué quiere decir que es autoinmune? Quiere decir que participan nuestras defensas, es decir, ante el consumo de gluten, la persona que tiene esta predisposición, bueno, y ante la interacción de ciertos factores ambientales, puede generar anticuerpos, que son los que, digamos, generalmente nos defienden, por ejemplo, de las infecciones, que en este caso lo que hacen estos anticuerpos es atacar el intestino, entre otros órganos, generando inflamación y como consecuencia, bueno, todas las manifestaciones clínicas, disminución de la absorción de nutrientes y demás. Bien, ¿cómo nosotros, en el día a día, cómo nosotros podemos tener, es decir, el cuerpo nos manifiesta indicios para darnos cuenta que podemos estar padeciendo esta enfermedad? Sí, en realidad manifestaciones clínicas son muy variadas e inespecíficas. O sea, en realidad si vos me preguntás no hay un síntoma específico que nos haga sospechar, pero bueno, puede dar manifestaciones digestivas desde distensión abdominal, diarrea, constipación, reflujo, manifestaciones en la sangre como anemia, principalmente por la falta de absorción de hierro, alteraciones óseas como osteoporosis por disminución también de la absorción de calcio. Puede dar incluso manifestaciones neurológicas como dolor de cabeza, alteraciones en el laboratorio del hígado. O sea, es muy amplio el espectro de manifestaciones que puede dar. E incluso muchas veces se diagnostica en personas asintomáticas, que son lo que se consideran los grupos de riesgo de enfermedad celíaca, que son los familiares de primer grado de pacientes celíacos, o sea, es decir, hermanos, hijos y padres que tienen que hacerse controles periódicos aún no teniendo síntomas. Y algunas poblaciones de riesgo como son pacientes con diabetes tipo 1, con síndrome de Down, bueno, y otros síndromes genéticos más raros como el síndrome de Turner, que bueno, es más rara esa patología. Bien, respecto entonces a este tema, es como bien decías, es muy genérico todos los síntomas que hay, por eso es importante, digamos, ir con todas las opciones para, o sea, es decir, digo, desde la forma de los síntomas que tengamos, asegurarnos de ir directamente al médico y de ahí que nos diga por dónde podemos arrancar. Por supuesto, en este caso, vos sos la especialista que puede diagnosticar esta enfermedad, y de qué forma vos le confirmás, digamos, al paciente que tiene esta enfermedad, digamos, cuál es la forma específica de diagnóstico que se hace. Bien, lo primero principal sería que el paciente que se va a estudiar para enfermedad celíaca, lo ideal es que esté consumiendo gluten, ¿sí? Un paciente que viene ya con un tiempo, digamos, largo de excluir el gluten de la dieta, no es imposible, pero es mucho más difícil hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, eso es lo principal. Lo ideal, o sea, antes de excluir el gluten de la alimentación, por diferentes cuestiones, siempre lo ideal es excluir primero la enfermedad celíaca. ¿De qué forma se diagnostica? Se piden anticuerpos específicos en sangre y se confirma, cuando estos anticuerpos dan positivos, con una biopsia duodenal, o sea que el duodeno es la primer parte del intestino delgado que se realiza a través de una endoscopía digestiva alta. Hoy por hoy el diagnóstico, es decir, es la combinación de anticuerpos y biopsias tomadas por endoscopía. En otros países, en Europa, en Estados Unidos, se plantea, en realidad se realiza en niños solamente, se puede hacer el diagnóstico sin biopsia. Y es algo que se está empezando a estudiar en adultos, pero que todavía, digamos, no tiene un sustento para, digamos, hacer el diagnóstico sin biopsia. Te entiendo. La primera parte que mencionabas sería, para decirlo de alguna manera vulgar, es un análisis de sangre, digamos. Exactamente. Un pinchazo. Exacto, un análisis de sangre. Bien, perfecto. Una vez diagnosticado, vamos por las etapas del proceso, digamos, cuando vamos al médico en este caso. Una vez diagnosticado, ¿cuál es el paso a seguir? Por supuesto, conocemos el tema de los alimentos, pero, por ejemplo, ¿hay medicación? Bien, en realidad, cuando uno diagnostica, bueno, todo es un proceso. Ahí, desde el punto de vista médico, digamos, tenemos muchas cosas para evaluar. En primera instancia, obviamente, si ese paciente tiene algún déficit nutricional o algún déficit de, por ejemplo, de hierro, de alguna vitamina, de mineral, que eso lo vamos a corregir. Bien. En relación a lo que es el tratamiento, el único tratamiento hoy disponible y probado
es la dieta libre sin gluten, la dieta libre de gluten en realidad, que siempre tiene que hacerse de la mano de un licenciado en nutrición que esté capacitado en el área. O sea, nosotros no podemos ir a decirle al paciente, bueno, no comas más gluten y ahí termina. Esto es un proceso, el paciente tiene que educarse en relación a lo que es la dieta libre de gluten. Y en cuanto al tema de la medicación, hoy no hay ninguna medicación disponible, sí hay muchos estudios en marcha que están, digamos, justamente evaluando la eficacia de fármacos en esta patología, pero todos están en fases muy tempranas. O sea que hoy por hoy la única opción de tratamiento es la dieta libre de gluten. Bien, y en relación entonces a este tema, hablamos de la alimentación particular, que ya vienen productos sin TAC muchos, pero uno de los problemas controversiales en este tema tiene que ver con, por ejemplo, ir a comer a un restaurante, a un bar, cuando uno decide salir y, bueno, ¿qué pasa? Porque lo fundamental en el proceso de producción de estos alimentos es que no tiene que haber contaminación cruzada. ¿Qué problema a la hora de trabajar y elaborar comida, no es cierto? Sí, en relación a la elaboración, digamos, de la comida, ya de por sí, digamos, el paciente que es celíaco debe tener ciertos cuidados en su domicilio, en lo que es el almacenamiento, la elaboración e incluso la higiene de los utensilios de la cocina. Y cuando uno va a comer afuera, digamos, esos cuidados, los diferentes restaurantes y establecimientos, digamos, que ofrecen comida, también esos cuidados tienen que mantenerse. Si ellos no los pueden asegurar, lo que deberían hacer es traer una comida, digamos, envasada y cerrada al vacío para ofrecer a los pacientes celíacos, porque, bueno, hoy, como sabemos, que era algo bueno que hablábamos previamente, hay una ley que establece que todos las instituciones, digamos, comedores, restaurantes y demás, tienen que ofrecer al menos una opción de menú sin gluten. Exactamente, bien hacías referencia en eso y era algo que íbamos a remarcar nuevamente. Con esta nueva ley de celiaquía se estableció una exigencia, es decir, es obligatorio de que todos los restaurantes tengan opciones sin TAC, que es lo que hablamos recién, trigo, avena, cebada y centeno, en sus menúes, y se hace pie en el acompañamiento familiar. Esto estamos hablando sobre esta ley de la enfermedad de celiaquía, principalmente en lo que tiene que ver con la adolescencia, donde pueden producirse situaciones también de discriminación, ansiedad o depresión por los cambios de la alimentación en una etapa donde es clave la parte de sociabilidad. Y esto también era que lo quería traer al tema, por eso lo mencionaba recién. Es el tema de no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, para los chicos por ahí, inclusive más chiquitos, que es muy difícil porque nos juntamos esto de los encuentros de juntarse a comer algo y por ahí que uno no pueda comer una cosa y no pueda comer otra. Esto genera ansiedad, esto genera un poco de malestar, ¿no es cierto? Sí, esto está demostrado que la dieta libre de gluten afecta la calidad de vida de los pacientes celíacos, la vida social e incluso también el ámbito de lo que es la salud mental. Exacto. Creo que desde nuestra postura, si conocemos a alguien que es celíaco, si nuestros hijos tienen amigos que son celíacos, lo que tenemos que intentar es que ellos no sean, digamos, la persona que va con el tupper a todos lados, a intentar tenerlos en cuenta. Si uno va a organizar una reunión, preparar alguna opción para ellos sin gluten, porque claramente que, como decía previamente, o sea, esto afecta su vida social, su vida familiar, su vida emocional, y no es una cuestión menos, ya tienen que cargar con el hecho de tener una enfermedad crónica y tener cuidados, que a veces para los niños y adolescentes no es algo tan fácil de asumir. Me parece que es importante recalcar lo que podemos hacer nosotros de nuestro lugar, cómo colaborar con ellos. Tal cual, fundamental, bien decías, la educación en este sentido, porque por supuesto, bien, a ver, mencionabas recién, puede ser una cuestión hereditaria, pero puede ser que no, puede suceder también, entonces la familia se tiene que amoldar a eso, a veces mamá tiene que aprender a cocinar, entender, digamos, esas cuestiones, y es fundamental la educación en ese sentido, y bueno, qué importante, como bien mencionabas recién, el tema de poder asegurarse, conocer a través de una licenciada o licenciado en nutrición, que a eso me quería correr. Respecto a este tema, cuando hablamos de la alimentación particularmente, en ese caso derivar a un especialista en nutrición para eso y no, digamos, no solamente quedarse. Qué importante eso, ¿no? Cuando hay diagnósticos de distintas enfermedades, digamos, trabajar de manera interdisciplinaria es fundamental, y en este caso, me imagino particularmente vos, bueno,
cómo trabajar con, por ejemplo, licenciados o licenciadas en nutrición. Digo, es algo que lo tenés que hacer a la diaria, me imagino. Sí, la interdisciplina es, creo que en todos los ámbitos de la medicina es fundamental. Muchas veces nosotros como gastroenterólogos recibimos la consulta de qué puedo comer, y si bien uno puede haber ciertos lineamientos generales, hay puntualmente una carrera que se capacitó en ese área, que son los licenciados de nutrición, digamos, y el trabajo de ellos es mucho más minucioso. O sea, nosotros lo que por ahí, nuestra herramienta es aportar el diagnóstico, encaminar al paciente, pero cuando ya se requiere un enfoque nutricional, se necesita de un licenciado en nutrición, ¿sí? No es algo que deba hacer el gastroenterólogo solo. Y sí, cuando está, digamos, el diagnóstico de enfermedad celíaca reciente, el paciente tiene que ir a un licenciado en nutrición, como decía previamente, capacitado en el área, que digamos, va a ser un proceso esto de la educación, no solamente de elegir el alimento, sino de cómo prepararlo, de cómo almacenarlo, de cómo limpiar y guardar todo lo que usamos en la cocina para elaborar los alimentos. Gise, por último te pregunto, ¿dónde te encontramos acá en Carlos Pellegrini? Hablábamos fuera del aire, conociéndonos en primera vez. Bueno, no eras de aquí de Carlos Pellegrini, hace muy poquitito que estás. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Bien, acá en Carlos Pellegrini realizo la atención en el Centro Médico Alfa y en el Sanco de Carlos Pellegrini. Después también atiendo en San Jorge, en Juventas, y en la Fundación Dr. Ángel Braco, y en el Trébol, en Gastro, en el Trébol. Específicamente, claro, en un lugar específico para vos. Exactamente. Bien, Gise, muchas gracias por acercarte aquí, por informarnos sobre el tema fundamental y por supuesto invitar a la gente que ante todo esto que escuchó el día de hoy se acerque a un profesional de la salud. Si tiene, aunque sea la duda, hacer la consulta. Sí, totalmente. Uno por ahí cree que la enfermedad celíaca es una enfermedad rara. En realidad, para, digamos, resumir los números, la prevalencia es el 1%, es decir, que 1 de cada 100 personas es celíaca. La mayoría, alrededor del 80%, no lo saben. Es un montón ese número. Sí, y en los grupos de riesgo, que son esto que hablábamos, los familiares y estas diferentes patologías, puede rondar alrededor de entre el 15 y el 20%. Entonces hay que consultar. Y bueno, y como otro mensaje, tengamos en cuenta a las personas celíacas que son cercanas a nosotros, para ayudarlos en realidad a mejorar su calidad de vida y que no sean, como decía antes, la persona que va con el tupper a todos lados. Tal cual. Y por supuesto, respetar la ley que existe y incluirlos a todos, que es parte justamente de este trabajo de inclusión que venimos haciendo particularmente en Argentina. Muchas gracias. Gracias a vos.